Muy buenos días. Es un gran placer estar en este tipo de eventos en donde podemos comentar, conversar sobre la importancia de la tecnología, ya, sus efectos positivos que estos tienen en los diferentes sectores de la economía y en particular en las cooperativas. A lo largo de los ya poco más de 5 años que venimos supervisando las cooperativas, nos hemos dado cuenta, o cada vez más nos damos cuenta, primero respecto de las particularidades que cada una de las cooperativas tienen, y segundo, de la importancia trascendental que puede tener el uso de más y mejor tecnología. Y en ese sentido, como superintendencia, estamos súper interesados ya en que, en este caso, las cooperativas, que por lo demás tienen un alcance importante en lo que es inclusión financiera, están en zonas donde no están ni siquiera las denominadas empresas microfinancieras, ya tipo cajas municipales, cajas rurales, y en esencia pues cumplen un rol fundamental en estas zonas, y por lo tanto para nosotros es relevante que pudieran digamos, utilizar más herramientas de tecnología para que puedan garantizar la viabilidad, que también es un tema, un reto para ellas. Estamos, ¿no? Con esto. Ok. Bueno, es tan importante los desarrollos recientes de la tecnología que la semana pasada recibimos la noticia del Papa, que muchos no teníamos idea que algún Papa alguien podría ser Papa y podría ser peruano, y luego nos damos cuenta que el nombre el que él escoge tiene que ver con León XIII, quien allá por los 1890 más o menos, ya se preocupa por los impactos que podría tener en ese momento la revolución industrial ya en la sociedad. Bueno, hoy día el Papa León XIV ya se siente, digamos, como iglesia, evaluando lo que podrían ser los efectos de lo que hoy es los desarrollos recientes de inteligencia artificial, los desarrollos recientes de todo lo que es nanotecnología y robótica. En ese sentido, la tecnología pues está, digamos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad y hoy día mismo en la iglesia, en un contexto que, como sabemos, la iglesia muchas veces es mucho más, se toma más sus tiempos para reaccionar, pero hoy vemos que esto llega a esos niveles, digamos, de impacto en la sociedad. ¿Okay? Antes de responder un poco la pregunta de por qué es importante el cumplimiento normativo, yo quisiera partir por un tema un paso más atrás y tratar un poco de entender las razones por las que existe la regulación y la supervisión. Y si uno mira los 3 primeros puntos de la diapositiva, son prácticamente 3 puntos más o menos teóricos, ya, donde el primer digamos, la primera razón por la que existe la normativa y la regulación, más allá de que ya hoy día es un requerimiento legal y obviamente hay que cumplir porque hay que cumplir, pero si uno da un paso más atrás, la intermediación financiera, cuando nace ya con una estructura de modelo que es inestable. Y cuando decimos que es inestable es porque los intermediarios financieros ya toman depósitos del público, en este caso de los ahorristas, ya digamos de corto plazo, ya un depositante puede dejar hoy 10.000 soles y mañana va y pide sus 10.000 soles. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, esos depósitos que captan el intermediario financiero y por supuesto las cooperativas, tienen que rentabilizarlo. ¿Y cómo lo rentabilizan? Generalmente colocando créditos. Y claro, si colocas un crédito, generalmente lo colocas a plazos un poco más largos, ya 3 años, 5 años,
Entonces tienes por un lado depósitos menores a 1 año y colocaciones o activos ilíquidos mayores a 3 años. De hecho, en el sistema cooperativo, la estructura de balance de los créditos y los depósitos, estamos hablando de que en promedio los depósitos están alrededor del año y las colocaciones un poco más de 3 años. Entonces, de algún modo ahí hay un desbalance estructural que genera riesgos per se. Entonces, eso es lo primero que como cooperativa, como intermediario financiero, si queremos explicarnos por qué existe la regulación, esa es una de las primeras razones. La segunda es porque existen fallos de mercado persistentes. Claro, yo como depositante tengo, no sé, 5.000 soles, 1.000 soles, 10.000 soles, y voy a 3 entidades distintas y salvo por ahí la publicidad que me pueda decir algo, no tengo idea si la entidad donde voy a dejar mi dinero está bien, está mal, está medianamente bien. Entonces hay una asimetría de la información en el sentido de que el depositante conoce menos de la situación de la cooperativa o la entidad financiera versus lo que conoce la entidad financiera. Entonces eso hace que en determinados momentos podamos elegir mal y elijamos una entidad mala, lo que se conoce como un problema de selección adversa. Entonces esa es la segunda razón por la que es necesaria la regulación y la supervisión, porque existen lo que se denomina fallas de mercado. Y las fallas de mercado generalmente no se corrigen solas. Tiene que intervenir una fuerza exterior para poder corregir eso. Una tercera razón es porque distinto, por ejemplo, al sector real, mañana quiebra una empresa productora de zapatos y no le pasa nada a la otra empresa productora de zapatos. En los mercados financieros, también ha pasado en sistemas cooperativos. En el sistema cooperativo, la caída de una entidad puede generar el pánico en otras entidades, en los socios de otras entidades, y estos salen y van a retirar sus pasivos, y por lo tanto una empresa que pudiera estar bien termina también cayendo, al igual que la cooperativa que inicialmente tuvo ese problema. Entonces hay un problema de contagio financiero y externalidades que en algunos casos pueden ser sistémicas. Ahora, estos 3 primeros puntos en algún momento se corrigió, por ejemplo, estamos hablando ya en un contexto mucho más global, aparecen, por ejemplo, el Fondo de Seguro de Depósitos, que en las cooperativas ya acaba de iniciar. Aparecen también otras medidas de parte del gobierno para socorrer entidades en problemas de liquidez, y entonces uno dice, claro, generamos una solución, pero esta solución nuevamente puede generar nuevos problemas, y lo que le llaman como problema de riesgo moral. Dado que como entidad financiera sé que tengo un fondo de seguro de depósitos, podría empezar a tomar riesgos sabiendo que el Estado va a venir y va a cubrir a mis socios depositantes en este caso. ¿Ya? Entonces hay un problema ahí también de riesgo moral. Y algo que hemos visto ya mucho más en la práctica, que no, digamos, si uno revisa un poco de literatura, no encuentra esta razón, ¿ya? Pero en la práctica la hemos visto a lo largo de estos más de 5 años. Y que puede haber deficiencias de gestión por desalineamiento en los incentivos. ¿Qué quiero decir? El socio está preocupado porque dejar su depósito y que le puedan pagar el retorno que le han ofrecido. Sin embargo, el directivo o el funcionario podría no tener el mismo incentivo, podría estar pensando en otras cosas, o derechamente la entidad podría fijarse, digamos, un marco de apetito al riesgo, ¿ya? Y sin embargo puede llegar un funcionario que quiere crecer más, quiere colocar de manera más agresiva, y hay un desalineamiento entre lo que la entidad quiere y algún dirigente o funcionario con poder empieza a tomar un nivel de riesgo mayor. Y en ese caso también es necesario la presencia de la regulación y la supervisión. Nosotros como supervisores conocemos a un supervisor español, ya con mucha experiencia, que él un poco parodiando a las explicaciones de la inflación, que decía un economista, que decía que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Aristóbulo de Juan dice que la quiebra de una entidad financiera es en todo lugar y seguramente en todo momento consecuencia de una mala gestión. Y lo que hemos visto
a lo largo de estos 5 años, han salido del mercado 206 cooperativas, ya a la fecha. De esas 200, sin embargo, de esas 206 cooperativas han salido por distintas razones. Algunas salen por inactividad. Seguramente esa inactividad ya esconde de algún modo que la situación no venía bien. Ya, hay otras que salen derechamente por problemas de solvencia. Estamos hablando más o menos del 20% de estas 206 que han salido por problemas de solvencia. ¿Ya? Y generalmente estas que han salido por problemas de solvencia, lo que mayormente hemos encontrado es que no es que hayan salido por un shock, digamos, de riesgo de liquidez, no han salido porque las tasas de referencia del Banco Central subieron, qué sé yo, 20 puntos porcentuales y tuvieron un problema de descalce, etc. No, han salido porque la gestión en sí no ha habido un suficiente, digamos, controles internos, no ha habido una cultura de riesgos o una gestión de riesgos, y por lo tanto han terminado asignando recursos en proyectos o inversiones que han terminado fallando. Entonces, grosso modo, estos son los 5 principales razones por las que existe la supervisión y la regulación, y ojalá podamos partir entendiendo de este modo por qué existe la regulación y la supervisión, y a partir de ahí ya entender un poco más digamos, la normativa actual, la carga regulatoria. Seguramente siempre va a haber ahí una tensión entre lo que el mercado cree que es suficiente versus lo que el supervisor cree que es suficiente. Y siempre va a haber ahí esa tensión, pero es un tema que justamente cada vez lo estamos recogiendo más a nivel de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas. ¿Ya? Basado en los puntos anteriores, entonces podemos decir que la regulación es endógena, porque claro, en la medida que generamos medidas para subsanar algo, se pueden generar nuevos riesgos y por lo tanto estar en un permanente loop de cómo vamos regulando y supervisando. Obviamente es adaptativa a los nuevos riesgos. Eso es por el lado de la regulación. Por el lado de la supervisión, 2 puntos ahí para resaltar. Tenemos que ser proactivos. Ya lo ideal es llegar antes que el problema se haga mayor, cuando empezamos recién a identificar el problema, y estar a tiempo, sobre todo visitando a las cooperativas en su propia localidad. Eso es algo que en la gestión actual se está intensificando mucho. Ya lo mostraba ya la presentación anterior, que hablaba de un acompañamiento, y justamente estamos en una labor más intensiva de supervisión. Otra característica de la supervisión es que tiene que ser conclusiva. No basta con identificar el problema, ya se tiene que actuar. Y tenemos que actuar y pedir acciones para mitigar los riesgos identificados. Ok, entonces, básicamente, esto de acá, la importancia del cumplimiento normativo, respondiendo ya un poco a lo anterior o en base a lo anterior, que nos permite, cumpliendo todo lo que la normativa nos pide, pues nos permite fortalecer la sostenibilidad y viabilidad. ¿Ya? Para eso tenemos límite de solvencia, provisiones, ya para lo que es pérdida esperada de créditos y requisitos de liquidez. Otras medidas apuntan a prevenir el conflicto de interés y las malas decisiones internas. Ahí es importante, por ejemplo, tener, ojalá, profesionales idóneos, y tanto como idóneos, independientes y objetivos. Por ejemplo, nos pasa mucho que cuando vamos a las cooperativas, efectivamente tienen auditor, efectivamente tienen gerente de riesgos, pero sin embargo, cuando empezamos a evaluar sus evaluaciones, las evaluaciones que ellos hacen o las opiniones que ellos toman, generalmente no terminan de ser vinculantes, o muchas veces no tienen la suficiente independencia como para poder, de algún modo, ejercer su trabajo y ejercerlo bien. Y ahí es donde nosotros, como superintendencia, tratamos un poco de promover esa independencia, y si eso, digamos, toma su tiempo, obviamente, las medidas que podamos tomar son mucho más necesarias todavía, ¿no? ¿Qué más nos permite el cumplimiento normativo? Pues hoy detectar y corregir riesgos. Hay un reglamento de gestión integral de riesgos que ya está activo, y nuevamente no es un tema de carga regulatoria o porque nos están pidiendo
tantas cosas relacionadas con la gestión de riesgos, sino es, ojalá, y tomarlo como una primera medida una primera herramienta de gestión para poder, de algún modo, empezar a gestionar mejor los riesgos, ¿ya? Y ese es un poco el último punto, que un poco lo ampliamos más adelante. Para nosotros, y es un poco el mensaje que se viene dando en las cooperativas, la regulación, a ver, si uno compara, por ejemplo, una cooperativa medianamente pequeña, ¿ya? Versus una entidad financiera mucho más grande, la normativa te pide, qué sé yo, aproximadamente unos 20 reportes, ¿ya? Donde estos reportes, si la entidad solamente las procesa, ¿ya? Toma la información, las procesa, las pasa por tecnología de la información y lo envían finalmente a la superintendencia y nadie mire ese reporte, ok, van a estar cumpliendo normativamente, pero esa información que contienen estos reportes no les va a servir de nada. Y lo que muchas veces hemos encontrado es que justamente las entidades se preocupan en cumplir con enviar los reportes, los estados financieros, pero cuando escarbamos un poco y le decimos qué está pasando acá, esto es lo que me acaba de reportar, no tienen mayores respuestas. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo es, a ver, como entidad pequeña, si no tengo mucha idea qué hacer, todo lo que me piden a nivel de requerimiento normativo debería ser utilizado como una primera herramienta de gestión, ¿ya? Y como una primera herramienta de gestión. Luego podemos pensar ya en cómo esto a la vez nos podemos ir moviendo hacia lo que es una cultura de gestión de riesgos. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, la normativa nace en un contexto más o menos general, nace más o menos viendo la generalidad de las cooperativas, pero cada cooperativa tiene modelos de negocio distintos, que eso ya lo hemos comprobado ya así en demasía, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y al tener modelos de negocio distintos también tiene riesgos distintos. Y seguramente la normativa no va a ser capaz de recoger la idiosincrasia propia de cada entidad. Y en ese sentido es que, ok, la normativa me pide 5 reportes, pero yo estoy viendo acá que tengo ciertos riesgos distintos, ¿ya? Que la normativa no lo recoge y por lo tanto yo tendría que empezar a mirar justamente cómo empiezo a atenuar ese tipo de riesgos, primero cómo lo identifico, cómo lo mido y ojalá cómo lo pueda mitigar, ¿ya? Entonces, el mensaje acá es, la regulación no debería ser vista, o el cumplimiento normativo no debería ser visto como un checklist, lo envío, cumplo y ya estoy. Eso no es la intención del cumplimiento normativo, ¿ya? Ahora, de parte de la superintendencia, nos queda claro que tenemos un trabajo arduo, estamos permanentemente revisando la regulación, en la medida que reconocemos alguna, digamos, idiosincrasia propia de las cooperativas, lo tratamos de recoger en la regulación. Hay un ejemplo muy concreto, acaba de salir una norma ya que está para consulta respecto de cómo los depósitos a plazo fijo de largo plazo con una madurez residual mayor a 2 años podría computar en el patrimonio efectivo de una COPAC. ¿Y eso por qué? Porque distinto a una entidad financiera, los socios son en la práctica los propietarios de la cooperativa y lo que hemos visto que en momentos difíciles o cuando ha habido una intervención de una entidad, los socios han terminado capitalizando pasivos ya en el patrimonio. Lo que quiere decir que distinto a cualquier otra entidad financiera, una fuente de fortalecimiento patrimonial de las cooperativas son sus pasivos. Y eso no lo vemos en ninguna otra tipo de entidad financiera a nivel nacional, por lo menos, ¿ya? Entonces, la normativa está permanentemente recogiendo esos temas y en otros estamos pensando cómo regulamos o cómo supervisamos. A ver, en experiencia propia, claro, hay normas claras, por lo menos a nivel de procesos, de manuales, de cómo manejar el efectivo de que tienen las cooperativas en zonas rurales, sobre todo, donde seguramente si empezamos a cobrar créditos o vienen a dejar los depositantes su dinero, vamos a acumular efectivo en la oficina. Ahora, puede haber un límite interno, digamos, de, ok, voy a tener en ventanilla solo hasta 100.000 soles o 50.000 soles, a partir de ahí lo debería llevar a una entidad financiera.
Pero claro, lo quiere llevar a una entidad financiera por un tema de seguridad, pero la oficina más cercana de una entidad financiera está a, qué sé yo, 20 minutos caminando o 20 minutos desplazándose, y entonces prefieren no correr ese riesgo, y la pregunta es dónde termina esos montos de efectivo en las cooperativas, y termina muchas veces en las direcciones de algún directivo, no por un tema de que se quiera apropiar de él, sino porque no tienen otra salida para gestionar su efectivo. Y ahí es donde, por ejemplo, el tema de las billeteras digitales puede jugar un papel clave para solucionar un problema de estas entidades, de las entidades sobre todo que se manejan en sectores rurales, y es algo que nosotros también ya venimos un poco tratando de ver cómo impulsamos eso un poco más. Ya, respecto de lo que es la estructura normativa, bueno, a nivel de niveles ustedes saben cuáles son los niveles, un poco la regulación trata de ser más exigentes con la nivel 3 por el impacto que puedan tener, ya, y menos con la nivel 1. Un mapeo rápido ahí, más o menos la normativa que sostiene, digamos, la estructura de cumplimiento de las cooperativas. Estamos más o menos hablando de unas 21 o 22 normas, ¿ya? 3 de estas se encargan de todo lo que es gestión de riesgos y, digamos, cumpliendo con estas de algún modo, nuevamente nos dan los principales insumos para poder hacer algo de gestión de riesgos. Ahora, acá quería mostrar un poco cuáles son todos los reportes ya que las cooperativas tienen que elaborar y enviar a la superintendencia. Y claro, pueden parecer muchos de parte de la industria, pueden parecer pocos de parte del supervisor, y seguramente, como les acabo de decir, vamos a estar ahí en una coordinación constante, tratando de ver cuáles son los mínimos indispensables. Pero yo les digo, básicamente, si ustedes, a partir de estos 25 reportes aproximadamente, pudieran, a partir de acá, elaborar sus propios indicadores financieros, identificar a partir de ahí los riesgos que se vienen gestando, sobre todo la administración, solamente con esta batería de reportes pueden tener claramente un set de indicadores, un set de herramientas de gestión. De hecho, acá veo a varios funcionarios o directivos de cooperativas. Cuando nosotros muchas veces hemos ido a visitar así de manera casi imprevista, es porque a partir del análisis de estos reportes nos damos cuenta claramente dónde puede empezar a surgir un nuevo riesgo, ¿ya? Entonces, nuevamente, veamos el cumplimiento normativo no solo como una obligación, como un fin, sino como una primera manera de poder gestionar mejor nuestros propios negocios. La regulación obviamente se adapta un poco también al sistema, ya lo venimos diciendo. En febrero último se dio una ampliación de los límites regulatorios para poder seguir teniendo tiempo para poder cumplir con estos límites. A ver, si nos adentramos un poquito más en lo que es la razón de la reunión de hoy, a nivel de supervisión está todo este tema de SAPTEC, ya donde la superintendencia obviamente tiene que estar a la altura de los desarrollos recientes, ya a nivel general, a nivel internacional, digamos, los supervisores vienen trabajando mucho en esto, en temas de herramientas de supervisión. Ahí básicamente a nivel de superintendencia tenemos dos grandes conjuntos de información, digamos, la cuantitativa, que son todos los reportes que les acabo de mostrar, la cual prácticamente es el core del análisis ya de la situación de las entidades financieras, en este caso las cooperativas, pero tenemos otro gran volumen de información que es los datos no estructurados, ¿ya? Y si tenemos 240 cooperativas y un analista tiene 20 cooperativas, por decir un número, ¿cómo hacemos que este analista sea mucho más eficiente para poder recoger la información de los reportes, informes de auditoría de riesgos, informes de auditoría externa, actas de consejo, etcétera? O sea, un solo analista es poco posible que pueda cumplir con el trabajo de manera eficiente o en los tiempos requeridos, ya, y por lo tanto
ya hoy día se vienen utilizando herramientas que puedan primero leer todo este conjunto de reportes, luego evaluarlas, ya para de tal manera, tengo 20 reportes y en unos cuantos pocos minutos debería ser capaz de tener ya unas cuantas mensajes claros de la situación de riesgo de una entidad. Todo es a partir de la información no estructurada, ya todo lo que son PDFs en palabras más prácticas. Eso es hoy día donde la supervisión, los supervisores vienen implementando herramientas para poder tener una respuesta más rápida. Brevemente, hicimos un mapeo rápido de cuál es la situación de las cooperativas hoy día. Ya yo creo que este dato un poco les puede interesar. Una de las preguntas, no están todas acá, pero hemos puesto las que creemos pueden ayudar un poco a ustedes. Digamos, el 60% de las cooperativas que participaron de la encuesta, ya que son 37 cooperativas, las más grandes, ya el 60% de las cooperativas utilizan un sistema ad hoc o un sistema que ellos mandaron desarrollar, y la diferencia utiliza más bien un software comercial, en el sentido de que hay empresas ya en el mercado que pueden tener el servicio en 4 o 5 cooperativas, y ya es algo más estructurado. A nivel de cuántas cooperativas tienen automatizados sus reportes, estamos hablando que el 40% de las cooperativas declaran tener totalmente automatizados sus reportes, y sin embargo tenemos prácticamente un 60% que tiene parcialmente o incluso en algunos casos no lo tienen automatizado. Entonces ahí queda clarísimo cuál es el espacio para poder introducir automatizaciones a las cooperativas. Más aún, si hablamos, por ejemplo, de uso de algoritmos o scorings, por ejemplo, para hacer evaluaciones crediticias, esto no supera el 20% en las cooperativas, y estamos hablando de las cooperativas más grandes. Imaginemos cómo pueden estar las 240 o las 200 cooperativas restantes. Entonces hay un espacio enorme, una brecha enorme por cubrir en cuanto a lo que es tecnología. Sí, de manera interesante, por lo menos en las más grandes, hay poco más de 45% que cuentan ya con aplicaciones móviles, ya donde pueden hacer consultas o pueden hacer incluso operaciones. Y la idea es que esto se pudiera masificar. Obviamente, entre medio nosotros vamos a estar un poco mirando cuáles son los factores de riesgo, que siempre nos preocupa, ¿ya? Pero definitivamente es una manera de solucionar el problema que les acabo de comentar, el problema de la gestión del efectivo, ¿ya? Luego, bueno, hay siempre todavía riesgos con acceso a la información sensible. Ahí tienen que tener contratos bien diseñados para cuidar un poco la protección de los datos. La frecuencia, si hablamos de frecuencia de respaldo, estamos hablando de que un buen porcentaje de estas cooperativas sí tienen respaldos diarios, ¿ya? Y lo que son, si cuenta con planes de recuperación tecnológica, ahí declararon que un 65% podrían tener o tienen estos planes de recuperación, ¿ya? Esta es información totalmente, digamos, reportada por las cooperativas. Si nosotros seguramente vamos y hacemos la supervisión, estos números podrían ser algo distintos, ¿ya? Por ahora estoy reportando lo que ellos nos han declarado, y bueno, yo creo que en algunos casos más o menos es consistente con nuestras creencias a priori, ¿ya? Ahora, desafíos y oportunidades, donde las cooperativas creen que están los principales desafíos para la adopción de tecnología, están preocupados por la ciberseguridad. Lo mencionaron en la presentación anterior, y eso en ese aspecto sí es concordante, ¿ya? ¿Qué tecnologías consideran prioritario adoptar? Básicamente la automatización, ¿no? Y nuevamente también seguridades para lo que es algún posible ataque cibernético. Oportunidades tecnológicas más relevantes para los próximos 3 años, nuevamente las alianzas tecnológicas. Yo creo que acá ese punto es fundamental. Con las pocas cooperativas que hemos hablado, que ya vienen teniendo acceso, digamos, a aplicaciones móviles o quieren hacer uso de billeteras digitales, consideran que todavía el costo transaccional de estos servicios es relativamente alto, y ahí el reto para las empresas que están promoviendo este tipo de producto, de servicio, ese es el reto mayor. ¿Cómo llegamos en mayor número a entidades más pequeñas cuya necesidad es totalmente evidente? Y bueno, ¿qué es lo que consideran más importante para seguir avanzando? Uno es capacitación técnica.
que es lo más importante, ¿no? Capacitar al recurso humano. Entonces, básicamente, si quisiéramos hacer un resumen, existen oportunidades claras para que las cooperativas fortalezcan su base tecnológica, temas como automatización, respaldo, ya es súper importante para poder tener un impacto positivo también en la gestión de las propias cooperativas. Apuntes finales, básicamente como resumen de la reunión de hoy, en cuanto a mí respecta, lo que tenemos que llevarnos para la casa hoy día es una cooperativa es un intermediario financiero. Eso, aunque parezca básico o un principio fundamental, muchos funcionarios no lo tienen claro, ¿ya? Son un intermediario financiero y los intermediarios financieros tienen riesgos inherentes desde el momento que captan depósitos del público, que toman decisiones basadas en la confianza. Se rompe la confianza y ese dinero puede salir con rapidez, ¿ya? La regulación no es estática, no es punitiva en realidad. La regulación trata un poco, como les decía ya, de ser una primera herramienta de gestión, ¿ya? Y si bien seguramente, con esto repito nuevamente, si bien puede haber ahí alguna discusión entre si la carga es mucha o es poca, bueno, en el camino eso se puede ir afinando, ¿ya? El cumplimiento, en ese sentido, el cumplimiento normativo no es un fin, es un medio o una primera herramienta de gestión, ¿ya? Además, debería ser un primer eslabón para insertar la cultura de gestión de riesgos. Nuevamente, la regulación es incompleta en base a los modelos de negocios de cada cooperativa, en base a los riesgos de cada cooperativa. No deberían quedarse solamente en el cumplimiento normativo, sino más bien tratar de tener herramientas para gestionar riesgos que hoy día nos están observando desde la regulación, ¿ya? Y para cerrar, obviamente la tecnología acá es clave, un poco la respuesta de la encuesta nos dice eso, ¿ya? Hay mucha brecha por cerrar, y si tuviera que cerrar con una frase, es el cumplimiento normativo y la cultura de gestión de riesgos obviamente no es un fin. Esto nos va a permitir tener viabilidad como cooperativa. Ahora, la tecnología bien aplicada, ojo, no como moda, sino resolviendo problemas reales, es una muy buena vía para lograrlo. Eso es. Muchas gracias.